de hoy. Bienvenidos a todos. Un gusto que estén compartiendo con nosotros hoy nuevamente. Y me imagino que todos con un poco de frío, porque está bastante helado, por lo menos acá hace bastante frío. Y bueno, un saludo de parte de todos nosotros, ¿cierto? De quienes organizamos esto, Pablo, Ruby, Arturo, Cristian y yo. Y la charla que hoy nos convoca, ¿cierto? Bueno, nuestro amigo que vive en el extranjero, pero es natural de aquí, de la zona de Yumbel, don Francisco Muñoz Melo. Él es profesor de Historia y Ciencias Sociales y es magíster en Historia. Así que, bueno, él ha escrito un libro sobre Yumbel y ha participado en otras obras, en lo que es el Archivo Histórico de Concepción, que ellos hacen bastante trabajo de investigación del Biobío y publican y apoyan siempre el trabajo de investigación y sobre todo publicación de los trabajos de quien investiga y quiere publicar. Así que bueno, sin más, le damos la palabra a Francisco para que nos cuente un poco sobre su trabajo. Bienvenido, Francisco. Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco me gustaría como orientar más o menos lo que voy a enfocar en mi presentación, entendiendo también un poco mis limitaciones. Evidentemente yo tengo más una formación de historiador, más bien mis áreas de interés en este momento están enfocadas con respecto a las problemáticas de la salubridad, dado por lo que fue mi tesis de magíster en relación al cólera. Evidentemente un poco Yumbel, pero enfocado en la idea cultural de la festividad de San Sebastián, el sentido sociocultural que tiene. Y ahora estoy un poquito igual, aprovechando que estoy aquí en Nueva Zelanda, estoy como tratando de recuperar información en relación a la gripe española y un poco como desafío, dado que estoy ahí trabajando con documentos en inglés. Lo bueno es que el archivo acá está en la ciudad, así que tiene una muy buena acogida. Ha podido hacer más antecedentes, pero evidentemente el inglés, a pesar que se me estoy dando cuenta que está haciendo más fácil pensar. Más o menos eso es mi orientación actual. La actual presentación, que la voy a presentar ahora, se titula como, bueno, Yumbel reflexiones sobre la preservación del patrimonio cultural y la investigación historiográfica. Más o menos lo que quiero un poco explicar desde su visión patrimónica, la evolución que ha tenido Yumbel, en sentido arquitectónico e identitario, y posteriormente explicar algunas problemáticas de investigación usando algunos ejemplos para un poco verificar el tema del estudio de la fuente de datos, como ver qué antecedentes se puede corroborar, si hay un antecedente que no está muy seguro, ver la manera de buscar otras fuentes para poder determinar si esa fuente es fidedigna o no, más o menos en ese sentido. Una característica que creo que se puede destacar es el tema de la antigüedad de Yumbel, que fue fundada en 1585. En este mapa, por ejemplo, esto lo traje de los archivos del Anales de la Universidad de Chile, es un plano en este caso habla de un plano de división del departamento de Herrera, de 1927. Lo útil que tiene esta fuente es que nos grafica la extensión del territorio, en este caso hay un hilo que dice departamento Herrera con el departamento de Tucapel, y era la totalidad de la conformación del departamento Herrera, que era la subdivisión en esa época, en el siglo XIX, que conformaba y que era capital Yumbel, más o menos allá a partir de 1850 en adelante. Esa a su vez pertenecía a la división administrativa de la provincia de Concepción, que incluía el departamento de Concepción, Puchacay y Lautaro, que sale en aquella imagen. Eso evidentemente durante el gobierno militar cambia a la formación de regiones que tenemos hoy en día. Por ende, al hablar de Yumbel está porque está hablando de una capital de una gran extensión territorial, con su determinada, que inclusive, como pueden ver, no sé si alcanza a ver imágenes, llegaba hasta la laguna del Lago. Estamos hablando de una extensión territorial bastante considerable. Cuando hablamos de patrimonio cultural, según esta definición de Ley Van, se establece que el patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de las prácticas sociales,
a la que se le atribuye valores a ser transmitidos y luego resignificados de una época a otra, o de una generación a la siguiente. Si un objeto se transforma en un patrimonio o bien cultural, o deja de serlo mediante un proceso cuando alguien o un individuo o colectividad afirma su nueva condición. Esto hay que entender que, evidentemente, las cosas que consideramos como bienes patrimoniales, como por ejemplo hoy en día la cueca, en su momento, en su origen, pongamos 150 años atrás, era algo que era propio del bajo pueblo, de la chusma, del populacho, y que la oligarquía la veía con bastante desdén. Que evidentemente con el paso del tiempo y por visiones, porque las sociedades cambian, empieza a ganar nuevos valores, pero también esos nuevos valores generan de que estos bienes materiales se alteran, porque evidentemente los sacas de su fuente de origen. La cueca, por ejemplo, nace en las chinganas, el lugar donde el populacho bailaba, tomaba, se embriagaba, se enamoraba. Tiene un contexto que es donde nace, y que evidentemente al trasladar, por ejemplo, a la forma que se muestra hoy en día, es totalmente distinto. De hecho, un ejemplo podemos ver, yo creo que ustedes mismos pueden ser testigos, por ejemplo, la vestimenta de las chinas, la mujer que acompaña al guaso en el baile, que hoy en día salen con una especie como, creo que velos falsos, que ensancha la falda, que se ven muy, muy bonitas, pero que originalmente esa tenida no existía en las vestimentas tradicionales, por ejemplo, al principio del siglo XX. Da a entender que al transformarlos como bienes culturales también tiene el peligro de que se generen un poco con el paso del tiempo. De hecho, por ejemplo, bienes inmateriales, no sé, pongamos el reggaetón hoy en día, que lo pueden ver como un absurdo, quizás 200 años más puede ser un bien inmaterial cultural, porque representa una temporalidad y una periodicidad. Por eso también son elementos que cambian a través del tiempo. John Bell, a raíz de su característica histórica, y que en cierta medida siempre ha destacado una fuerte identidad cultural, pero muy enraizado con respecto al mundo campesino, y evidentemente con el tema de San Sebastián, con el aspecto religioso. Eso también da en planteamientos como por el tema del turismo cultural una muy fuerte ventaja, dado que le da una muy fuerte identidad y una caracterización que, al saber bien usarse, pueden ser bastante útiles en el desarrollo de la comuna. Por ejemplo, ahí justamente el tema del estofado San Juan, que aquí increíblemente tengo unas ganas de hacer alguna cosa como eso, especialmente por la lejanía. Igualmente, por ejemplo, en el caso del estofado San Juan, hay elementos originarios de la cultura campesina que al ser trasladados sufren cambio, y obviamente por ser leyendas también tan enregadas mucho con la influencia hispánica, del mestizaje, y que evidentemente le da bastante las cualidades y singularidades que a uno se puede destacar. Esto es evidentemente muy valorable, por ejemplo, aquí en el extranjero, al comentarlo que esto es una tradición propia del sur. En Santiago no se conoce, por ejemplo. Por ende, es algo que se forma entre la misma comunidad a través del largo tiempo de mestizaje que tiene la sociedad, por lo menos en nuestro caso desde el siglo XVII, más o menos, hasta el día de hoy. Otro aspecto también importante, que a mi juicio considero valioso e importante recalcar, es la importancia del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Que esto, desgraciadamente, por la forma que tiene nuestro país, por el tema de los terremotos, ha generado muchas alteraciones y enormes pérdidas en la arquitectura original. Muchos edificios antiguos de adobe que tienen más de 100 años se han perdido a raíz de los últimos terremotos, especialmente del 2010, que ha alterado totalmente la fisionomía de la ciudad, y evidentemente amenaza un poco de perder esa ventaja que en otras partes también se ha perdido, sea por problemas económicos, por política de Estado, incentiva, porque evidentemente son casas que están en muy mal estado, y en bastante detenimiento se ha fomentado y ha extendido la destrucción de dicho patrimonio, que por el caso de los historiadores y personas más afines en estos temas es bastante bien lamentable. En la imagen aquí, por ejemplo, muestro lo que es la fachada de la municipalidad.
al costado derecho de ella la Casa de la Cultura, que a mi gusto se podría considerar como bienes patrimoniales por el hecho de que, por ejemplo, la municipalidad, el edificio municipal, dataría más o menos de 1940. Todos estos son edificios que nacen después del terremoto del 39. Y especialmente la Casa de Cultura, que le encuentro mucho más valor todavía, por el hecho de que ese edificio antaño, que me imagino que, si no me falla la memoria, debe haber sido construido por ahí en 1956, 51, la verdad no me puedo acordar bien la fecha, pero en su momento fue un edificio de cine, que era muy común en varias ciudades y poblaciones en distintas partes del país, y que desde hoy día, por suerte, el edificio se usa como a modo de teatro y sala de reuniones, como el Casa de la Cultura. Evidentemente es uno de los pocos edificios arquitectónicos identitarios que a mi juicio tiene la comuna, aparte también de la iglesia, que ahí hablaremos prontamente. Evidentemente, otro factor también complicado anteriormente son las casas de adobe, que refleja mucho la identidad campesina que tuvo en su momento la ciudad. Por ejemplo, la imagen de mano izquierda es una foto que más o menos data de la década del 80, que está más o menos, idea es la parte que es en la calle Cruz con la calle Castellón, bueno, la gente no puede que se recuerde o le dé algún recuerdo, y donde hoy día se ubica la estación de buses, donde llegan los buses de la ciudad. Esto evidentemente ha sido previo a esa construcción. Me imagino que por la tipo de fotografía debe ser de entre los años 80. La que está a mano derecha es una fotografía más reciente, pero más o menos a la primera año del año 2000, evidentemente antes del terremoto del 2010, y que actualmente es en la calle Valdivia con Goicolea, en la parte sur este de la ciudad, y que actualmente ambos edificios ya no existen. Y que gracias a estas fotografías por lo menos se puede dar evidencia de su existencia. Pues también está el tema, la fotografía patrimonial como un testigo de la evolución urbana también de una ciudad. Evidentemente, aquí también aquí puedo mostrar, si ustedes ven, por ejemplo, el círculo marcado, este es un plano más o menos de 1856, si no me falla la memoria, y donde se contrapone, por ejemplo, originalmente la posición del fuerte. Yumbel, muchas teorías hablan de que Yumbel fue fundada en el Cerro Centinela, que se puede leer el nombre a mano derecha, pero a mi juicio, por el tema de que los fuertes, según Guarda, Manuel, el padre Guarda, que es un historiador que murió hace, murió hace un buen tiempo atrás, que investigó mucho el tema de los fuertes, establecía que las construcciones fortificaciones siempre tenían un punto importante, que la disponibilidad cercanía del agua y una posición topográfica más o menos factible. A mi juicio, yo creo, por lo menos opinión personal, yo creo que el fuerte se ha mantenido más o menos en la posición que se ve ahí, que es en la continuación cuadrada. Y de hecho, si observan, el lado sur de la ciudad tiene una topografía, o por lo menos la formación de las calles, bastante bien irregulares, y que responde un poco a la formación original que tenía la fortificación en ese momento. Evidentemente, en 1835, al igual que lo que pasó con Concepción en 1751, sufre un muy terrible terremoto, destruye gran parte de la ciudad, y esto motiva a que los vecinos decidan, a través de varias encuestas y proposiciones, trasladar la ciudad un poco más al norte, a unos 80 metros más al norte, donde se estaría pasando actualmente la plaza y la iglesia y todo lo que conforma el actual Yumbel, que por mucho tiempo se llamó como Nuevo Yumbel y Viejo Yumbel. Aquí tenemos evidentemente la estrella del patrimonial dentro de nuestra comuna, que es el templo parroquial de San Sebastián. Si usted ve esa imagen, y es un punto que más o menos a mí me interesa mucho recalcarlo, hay muchas imágenes, fotografías y libros que también cometen el error de establecer esa imagen en 1910. Siendo que lo que voy a mostrar aquí es de que esta fotografía no corresponde a esa época, sino que es un poco más posterior. El templo originalmente se empezó a construir en el año 1856 hasta 1859, siendo posteriormente inaugurado oficialmente ya para el 20 de enero de 1880. Según Mario Rocha, que era un vecino bastante ilustre de la ciudad,
que durante el final de los años 90 tenía unos periódicos, entre ellos La Prensa, que escribía distintas publicaciones relacionadas a la historia de Yumbel, y una de esas, que me parece que es por ahí el 20 de enero de 1990, da mención de que la torre que ven ustedes ahí se construyó a partir de 1916. Por ende, si nos basamos en lo que nos puede decir Mario Rocha, desgraciadamente tampoco menciona en qué fuente sacó, pero en eso, por lo menos ya dando el indicio, da al que sagüez, en este caso el historiador, trate de ver en qué manera dar con una otra fuente que corrobore esa información. Pero si nos basamos con lo que nos dice Mario Rocha, esta fotografía que ustedes ven en este momento de estilo neo, neobarroco, especialmente la parte de la cúpula del edificio, sería posterior del 1906. Yo por lo menos siempre lo trato de poner como cerca de 1920, que por lo menos como la época que ese edificio se mantuvo a modo como una idea. Evidentemente tampoco no hay seguridad porque no se sabe, no hay datación, nada que nos pueda afirmar de qué época exacta es esa fotografía. Y acá tenemos, por ejemplo, que podemos evidenciar que es una fotografía que sí se puede dar fe de que es de 1920, y si ustedes observan, en su lado derecho no hay ninguna torre, pero a su vez, y esto más adelante igual lo voy a graficar, que de hecho por lo menos personalmente yo lo encontré hace no mucho, en un artículo del periódico El Sur de 1904, que es un cronista, hace una muy buena y muy interesante descripción del santo, dado que él visita en esa fecha. Da mención de que el templo en esa época disponía de una pequeña, por lo visto me imagino quizá no muy nada impresionante torre, pero de madera, que si bien sin la imagen, si nos podemos basar en la imagen, podríamos suponer que quizá la torre se encontraba al interior de uno de los patios del colegio. El lado derecho donde está el templo está de hecho actualmente el Instituto San Sebastián, que es un colegio de dependencia del arzobispo de Concepción. Y dentro del edificio tiene dos patios grandes, cerrados, y que posiblemente esta torre, desgraciadamente el fotógrafo acá, o no sé si lo habrá sacado, o la imagen no está, o está en alguna parte y no la hemos pillado todavía, no se muestra. Sería una cosa bastante interesante tenerla también en disposición. Aquí se pueden ver, tenemos una fotografía del templo, pero de 1930. Y aquí tenemos un detalle interesante que me gustaría recalcar, es el cambio de fisonomía, que posiblemente entre 1920 a 1930, puede ser un poquito después, puede ser la imagen también, sufre una modificación en su fachada y cambiando a un estilo más bien neoclásico con ribetes de estilo neobarroco. Evidentemente este será el templo que desgraciadamente va a sufrir el terremoto en 39. De hecho, esta imagen, a modo de anécdota, se lo mostré a la encargada del archivo de en Tauranga, y variamente que lamentó por qué el edificio bonito después nos hicieron reponerlo en su forma original, porque no le gustó para nada cómo tiene la fachada actualmente el templo. Curiosidades en el extranjero. Y evidentemente aquí tienen una foto muy preciosa que muestran cuando el templo, que es del Fondo de Archivo Fotográfico de la Universidad de Concepción, en el momento donde ocurre el terremoto. A mano derecha tenemos el templo quizá instantes previos al derrumbe de la dinamitación de la torre, y que yo me acuerdo que mi abuelo, Francisco Melo, una vez me comentó, o por ahí no me acuerdo, de que en ese momento los vecinos se reunieron alrededor de la plaza, a modo así como del espectador o algo así, a ver cómo ir a dinamitar la fachada del templo. Y posiblemente entre esas niñas, esa pequeña niña que se ve en la cabeza, quizás estuvieron reunidos los vecinos alrededor, a más o menos atrás de la plaza. Y a mano derecha se ve el templo ya tras su dinamitación y la torre ya destruida. Evidentemente ya a partir del 60, los 50, el templo sufre sus reparaciones y tendría la fisonomía que hoy en día conocemos. A su vez, aquí tenemos otra fotografía interesante, y esta es muy útil para poder ejemplificar ciertos elementos patrimoniales que el templo tiene, que tiene muchos elementos patrimoniales importantes
y que bueno, siempre considero valioso recalcar. Por ejemplo, yo pondría énfasis en el púlpito, que antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, era el lugar donde el sacerdote podía hablar en lengua vernácula. Hay que recordar que antes del Concilio Vaticano, más o menos a partir de los años 60, las misas se hacían en latín, y el sacerdote o los sacerdotes mirando hacia el altar. Antiguamente, en la primera mitad del siglo XX, por lo menos, el santo se ubicaba en la nave derecha, donde estaría hoy día el Cristo del Sagrado Corazón, y que tenía una pequeña reja que fue como una modo de respuesta de una situación muy peculiar de un intento de sacrilegio ocurrida en 1978, que de hecho vamos a tomarlo más adelante y un poco problematizar. Evidentemente, aparte del púlpito, por ejemplo, la reja frontal también es un elemento antiguo. De hecho, en la crónica del cronista que usaba un seudónimo como Miau, del Diario del Sur, en 1904, hace mención del púlpito. En una parte de la escena, un sacerdote sube al púlpito y hace una arenga sobre San Sebastián y su historia en esa misa en ese año. Por eso también puede dar la seguridad, o por lo menos el respaldo, de apoyar la tesis de que quizá el púlpito haya sido construido a finales del siglo XIX, a lo menos, en esa época. Pues sí, un poquito antes también, 1885, 1886, 1888. Pero por lo menos da a entender que ese elemento patrimonial muy relevante, estamos hablando de una estructura que tiene más de 100 años. Hay muchos elementos, por ejemplo, el Cristo de madera también, que desgraciadamente la iglesia, por varias razones, no tiende mucho a inventariar, que sería de mucha utilidad para poder saber. Por ejemplo, no sé, los que hayan estado en el templo de Umbela habrán visto un Cristo de madera, que no se sabe con seguridad en qué momento esa imagen llegó a Yumbel. Yo por lo menos, digamos, sí puedo usar la hipótesis que puede ser proveniente de algún templo, de alguna iglesia en Chillán, que quizás por detrás del terremoto del 39, a raíz que el edificio totalmente desapareció, dado que la ciudad sufrió mucho en ese sentido. Quizás la iglesia, para tratar de recordar estas imágenes, las empezaron a repartir en distintos templos de distintas localidades. Y posiblemente sea uno de los orígenes, modo de hipótesis, evidentemente, del origen de ese Cristo de madera, que es una escultura de madera nativa. El siguiente aquí hablaremos que me gustaría tomar el caso de una probable extensión de una investigación histórica. En el libro de Reinaldo Muñoz Lave, su primera edición se publicó en 1925, su segunda en 1927 y un recientemente con las ediciones del Archivo Histórico de Concepción en el 2020, que sería como su tercera edición, hace mención del intento de sacrilegio ocurrido el 3 de febrero de 1887. Ahí hago una pequeña cita, que lo voy a leer un poquito y de ahí contextualizar el caso. Un extranjero, Frank Mason, un abogado sin pleitos, un estudiante de medicina rezagado en sus estudios, un joven de modesta familia predistinguido en la maldad, un mozo del extranjero llegado a la fuerza por su patrón, se robaron la imagen, la llevaron al arenal que daba al sur de este pueblo, y entre los arbustos de un montecillo algo retirado del camino intentaron quemarla, empaparla previamente en parafina, a fin de conseguir con toda seguridad que su objeto o sea, con intento de destruir. No permitió Dios que los infames ladrones completaran su obra, y la luz del día los obligó a suspender la labor y ocultar un montón de arena a la imagen, a fin de seguir la tarea dicho en la sinopsis. Evidentemente, según lo que se cuenta el relato, cuando el sacerdote que estaba encargado del templo en esa época se percata de la imagen, de su ausencia, según el relato de Muñoz Lave, hace mención de que prosigue la misa hasta que al final, cuando termina esta, da aviso al pueblo de que la imagen fue robada. Evidentemente la población total fue en su búsqueda en todas las direcciones, habla de que hubo 1 o 2 días entre la búsqueda, y ahí en el relato quizá un poco mítico, dice que un niño
creo que de nombre Joaquín, encuentra la imagen, un niño como de 12 años encuentra la imagen, le da mención a su padre, él le avisa a la autoridad y al el párroco del lugar, y los vecinos fueron en tromelía a dirección al Arenal, donde se había encontrado la imagen original. Esta imagen fue después llevada a modo profesional a Yumbel, y en esa época estaba administrando el Monseñor Hipólito Salas, que es un hombre bastante bien interesante por su compromiso con el tema de la cultura, que al saber el caso de la imagen va a Yumbel. En esa época hay que recordar que ya estaban instaladas las líneas del tren, poniendo un viaje en tren desde de Concepción o por ejemplo de Talca a Yumbel demoraba en el viaje diurno unas 6 horas, tomando en cuenta que anteriormente a caballo podían demorar 3 días. Y el Monseñor Hipólito Sala va a la imagen, la lleva a Concepción para su reparación, y posteriormente, al cabo de unos meses, lleva la imagen y según lo que se menciona Muñoz Laves, Muñoz Lave, de ahí empieza a aumentar la explosión de la devoción de San Sebastián. Bueno, ¿cuál es mi crítica con este relato? Sucede que Muñoz Lave nunca da mención, por lo menos en su libro El Santuario de San Sebastián de Yumbel, nunca da mención de dónde saca las fuentes, dado que es como es un hecho más cercano, porque por ejemplo hay unos mitos, por ejemplo el padre Mayoral, que fue un jesuita muy, muy relevante en la zona también, del siglo XVIII, y hay una historia bastante interesante de un incendio, o sea, que da una premonición de un incendio, estoy hablando más o menos en 1647, y que los vecinos cuando se enteran del incendio se recuerda el mensaje que les da de que tomen la imagen, hagan una procesión alrededor del pueblo. Hay que perder en esa época la mayoría de las casas eran de paja, en el siglo XVIII, y el incendio mágicamente desaparece. Ese caso, como es más antiguo, suele ser más difícil de dar con fuentes alternas que puedan corroborar el hecho. Pero en 1868 sí es un poco más sencillo, porque ponemos, por ejemplo, de la prensa, de notas de viajeros, y yo por lo menos siempre he tratado de darle mi foco a la prensa. Pero desgraciadamente en Yumbel no hay, o por lo menos en el Archivo Nacional, o la Biblioteca Nacional, por ser más específico, no he encontrado diarios en Yumbel cercana a esa fecha, dado que es a partir de la Guerra del Pacífico cuando empiezan a aumentar en forma muy amplia y en gran número la publicación de periódicos, a raíz porque la gente estaba interesada en lo que estaba ocurriendo en el frente de batalla. Y los pocos diarios anteriores, tampoco hay muchos vacíos en Concepción. El diario Sur surge a partir de 1885, por ende hay un pequeño vacío. No obstante, por lo personal yo creo que en este caso habría que tratar de indagar en fuentes quizás de Santiago, de Valparaíso, que pueden aparecer, o en el extranjero inclusive, que puede que salga una referencia, una noción que dé un poco de respaldo al argumento que da Muñoz Lave. Evidentemente también hay que decir, no estoy juzgando de que lo que dijo Muñoz Lave es una invención de él. Simplemente estoy dando el cuestionamiento de que aquí hay un problema. Y en su defensa yo podría decir, a modo de romper lanzas con él, de que Muñoz Lave pertenece a es de estos historiadores dentro de lo que es la historiografía eclesiástica, o un historiador eclesiástico, responde a una época donde la historiografía chilena era más bien, si lo podemos decir en forma coloquial, más amateur. Recién en Chile, más o menos como después de la generación de Félix Cruz, empiezan a surgir historiadores que se forman en la academia, a modo como profesionales, y además también por el tema que empiezan a estar muy fuertemente influenciados por la escuela del análisis, que empieza a implementar muchos estos elementos de, por ejemplo, yo hoy en día para escribir cualquier publicación tengo que mencionar de dónde saco mi información. Y eso más o menos a partir de esa época, en los años 50 hacia adelante, empiezan a establecerse como una norma. Y hay pocas excepciones en el siglo XIX. Podría mencionar, por ejemplo, Claudio Gay, que explica el origen de esos fuentes. Y poniendo el caso, por ejemplo, no sé, el mismo Varo Arana, Maquena, también eran muy grandes historiadores, pero esto era en formación de abogados.
Hay casos más cómicos, por ejemplo, el de Francisco Antonio Encina, que es muy entretenido leerlo, muy entretenido leerlo, especialmente cuando empieza a echar pesta a Barros Arana, tratándole de un poco menos de idiota. Pero muchas veces también uno se cuestiona los relatos que él cuenta, que uno no sabe si de repente habrá comido un hongo alucinógeno, porque hay cosas que dan mucho cuestionamiento. En ese sentido, un poco trato de contextualizar, en este caso, la figura de Reinaldo Muñoz Lage como historiador. Pero sucede que, buscando en un momento determinado, no sé, me topo con una extraña fuente, que de hecho está, para la gente que quiere buscar, en la página de Memorias Chilenas, que es del Ministerio de Cultura, que es un manuscrito anónimo, escrito en máquina de escribir, que más o menos se puede datar entre finales de la década del 80 a 1990, posiblemente escrito por algún profesor. Tengo la sospecha de quién puede ser, pero me lo voy a reservar en este momento. Con un claro enfoque con el tema de la cultura popular y el folclore. Y en él hace mención que el título de este, por lo menos lo pueden buscar por el nombre de Peregrino Oye, con Veraneante. este vidente igual no veo bien ahí. Ya, de Peregrino Veraneante. En él hace mención, un relato muy parecido a lo que menciona Muñoz Lage. Pero este anónimo hace mención que este libro lo encontró en un libro llamado Cultos, Reliquias y Prodigios de San Sebastián, según documentos y testimonios fidedignos, que fue escrito por Domingo Benigno Cruz. Usted no se imagina las ganas que tengo de poder dar con ese libro y sustraerlo, a lo modo que hacía, por ejemplo, Toribio Medina, cuando iba a algún archivo en Europa y se va a algún souvenir. Este personaje estoy buscando un poco antecedentes de él, tiene su tesis, por ejemplo, de teología, que está en los anales, los anales de la Universidad de Chile. También él fue vicario capitular en Concepción en 1887, y de hecho él escribió un libro a modo de biografía de Hipólito Salas tras su muerte en 1883. Por ende, aquí hay un antecedente muy interesante, además que el dar con ese libro puede ser de mucha ayuda porque puede dar nueva información o nuevos antecedentes en relación al culto de San Sebastián. Además, cabe la sospecha muy posible, dado que este personaje es mucho más antiguo que Muñoz Lage, dado que ya en 1887 ya era una persona bastante de edad, de que este libro ha sido publicado antes, muy posiblemente a principios del siglo XX, 1904, 1902, por una referencia. Y por ende hay muchas posibilidades que Muñoz Lage se haya basado en este libro para poder relatar el relato que salió posteriormente en su libro sobre el santuario de San Sebastián de Yumbel. Por ende ahí da un cierto sustento por lo menos de dónde procede la información. Y por eso es lo que yo explico la importancia de que cada información que uno busca, tratar de buscar la manera de correlatarlo con otra, ojalá que sea distinta, para dar fe de que esta información que yo tengo es fidedigna. Otro caso curioso que me pasó hace poco fue que al empezar a buscar, a ir al archivo de aquí en Tauranga, me dieron el dato de que en Nueva Zelanda, por ejemplo, los periódicos, revistas antiguas del siglo XIX y principios del siglo XX están digitalizados en muy buena calidad, o sea, un material pero de oro en ese sentido. Y entré buscando, viendo el tema a ver qué salía de la gripe española y cosas así. De repente, de aburrido, se me ocurre poner, a ver, ¿saldrá algo de Humber? Una de esas, a modo de casualidad. Pues, y me encuentro con una curiosa nota de un periódico de Press de la ciudad de Christchurch, en la isla sur, que hace curiosamente mención de Yumbel, y de un tema que de hecho tampoco yo tenía idea. La traducción más o menos era el siguiente. Un telegrama de Valparaíso dice lo siguiente. Un terremoto bastante severo se vivió en Santiago el sábado 13 de mayo a las 11 horas y prevaleció una alarma considerable como consecuencia de que el 13 de mayo fue el aniversario del gran terremoto de 1647, que dejó en ruinas una gran parte de la ciudad, y que fue el origen de la procesión de San Sebastián, de la procesión del Señor de Mayo. Aquí se produjo un choque vertical severo, pero breve, el martes 15 a las 8:05 p.m. Un fuerte terremoto se sintió en Yumbel,
el día 10, a las 9:15, y un fuerte terremoto precedido de un largo ruido subterráneo se vivió en Santiago el miércoles 16 a las 5:55. El choque también se sintió aquí, hablando en Valparaíso, pero levemente. Evidentemente, si la publicación o el cronista era un kiwi, muy seguro ha sido una gran exageración, porque ya viendo 2 años acá, los kiwis son muy exagerados en ese sentido. Pero aquí también hay un antecedente interesante, el sentido que hace mención de un terremoto, que quizás, dado que yo creo que ustedes muy bien pueden saber, las colonias inglesas y alemanas publicaban algunos periódicos, algunas comunidades, pero era más común en Valparaíso. En el caso de los británicos, de publicar algunos periódicos pequeños para dentro de la comunidad, dado que había muchos viajeros o comerciantes que estaban en una pequeña temporada y por lógica no sabían español. Por ende, estos periódicos en inglés que hablan sobre Chile eran de gran utilidad para informarse de la situación política y general del país. Esto evidentemente hace eco, y evidentemente eran transmitidos por vía telégrafo, por estos medios, a otra ciudad, y eso podría explicar el hecho de que una ciudad en la isla sobre Nueva Zelanda se entera de un caso bien particular que ocurre en Chile. Evidentemente, esto es un antecedente que puede más adelante, si alguien quiere investigar en el futuro el tema de los terremotos en la zona, en Nimbel, por el caso más específico, aquí hay un antecedente que, para poder corroborar si esta información es fidedigna, habría que ver dentro de las fechas, cercanas a las fechas, si sale mencionada en periódicos locales, en Yumbel, en Concepción, o al mismo Santiago, por ejemplo. Y ahí darle un poco sustento si este antecedente es genuino o no. Pero es un dato bastante curioso. De hecho, yo lo destacaría en ese sentido. Y también un poco explica cómo de repente uno accede a la información, o cómo de repente la información también uno llega y de repente encuentra datos dulces, caramelos muy, muy preciados en lugares más inesperados. Y eso igual da un gusto el sentido para la investigación, porque es como un juego de detective en ese sentido. Aquí también voy a hablar otro caso, que es en relación a las flechas de San Sebastián, que de hecho lo explico en un artículo que acabo de enviar a la revista Tiempo Espacio, hace muy poquito, que ojalá me la puedan aceptar, que es a base de una crónica que encuentro en el Diario del Sur, en la fecha 1104. Le encuentro interesante esta crónica porque hace una descripción muy in situ de una persona que está ahí, a cómo se celebraba la fiesta a principios del siglo XX. Hay otro también, por ejemplo, de un presbítero de nombre Rafael, en 1902. Pero el caso de esta habla ya en el sentido de una más citadino, por ejemplo, hace mención de prácticas culturales del bajo pueblo, expresiones culturales, que para un investigador cultural, que por lo menos trato yo más o menos de aspirar, resulta muy, muy útil. Y además gráfico, para explicar una práctica que era de antaño, que hoy día ha tenido su evolución y cambio. En la cita más o menos lo voy a escribir de la siguiente manera. Ordinariamente su población, hablando aquí de Yumbel, de 5.000 habitantes hace durante el año vida opaca y retirada, pero así que llega enero, todo cambia completo. En el momento de mi visita se nota, en mi visita se nota que las calles una animación de día de fiesta, con la afluencia enorme de los peregrinos y del comercio ambulante que vienen en expreso de Concepción, de Talca y de Chile. En la Plaza de Armas ha comenzado a instalarse una feria de artículos de consumo, de baratija y del centro, de la cual se agregan al caer la noche puestos de frutas y licores. Frente a la plaza, del costado poniente, se levantó un muro blanco y su humilde campanario de madera. La iglesia parroquial, la puerta de las 3 naves, estaba abierta, y aunque solo en las vísperas de la gran fiesta el flujo de peregrinos que entra y sale del santuario es enorme, mezclado con ella penetro al interior, al cabo de algún instante, la corriente humana de hombres y mujeres que se revuelve y codea, que había que hacer codazos para poder entrar en todas direcciones, logra clarear un poco en la nave derecha, donde está la imagen del santo, y me deja libre el paso para llegar al altar del santo patrón. En esta primera parte de la descripción hay puntos que, como quizá ustedes habrán notado, aquí hace mención del tema del campanario de madera de la parroquia, dando a entender que quizá si bien la foto no sale del campanario, esta puede ser visto, quizá no ha sido muy alta,
y debe estar en una posición quizá más rezagada. El tema es la cantidad de flujo de personas, y que comete un error también el cronista, el tema del número de habitantes de la población. La verdad no eran 5.000 habitantes, sino que rondaba entre los 2.500, por lo menos si nos basamos en el censo de 1907, que es el que sigue más o menos después de este año, y que hace mención que la ciudad, por lo menos en su aspecto, lo que es la ciudad en sí, disponían un rango de 2.500, como 2.500 habitantes. Pues ahí hay una imprecisión que nos da el cronista. Ahí está el tema, la correlación de información. En la siguiente trato, nos da sigue el siguiente relato. Allá abajo, arcos de gasa, de flores y de luces, deslumbrante del adorno, aparece San Sebastián en el momento de su atroz martirio, atado del árbol del dolor, sus ojos fijos en el cielo y las 3 flechas clavadas en el cuerpo. Evidentemente está hablando de la imagen que está viendo y está rodeado de un arco de flores. La multitud humana se arrodilla, murmura breve rezo de salvación al milagroso patrón y desfila enseguida frente al altar de la con el aroma de momento del brillo de los candelabros encendidos y las ardorosas exaltaciones de la fe. Afuera cuando salgo ya no parpadea el sol, en los tejados el crepúsculo vespertino invade todo y se siente ya sano sonar las guitarras, las ventanas, el trémulo chiporrotear de las sartenes nos llega también a los oídos los gritos destemplados de una cantora romper el aire con la célebre zamacueca, y de aquí a una hora todo el mundo de peregrinos están bañados ruidosamente de alegría bajo la estrella. Hay que organizar Yumbel no había ley seca y había un claro problema del tema del alcoholismo. Y además la festividad, lo que explica el cronista, por un testigo actual recordaría mucho las fiestas patrias, y de hecho se parecen. De hecho, inclusive las navidades, me acuerdo cuando estuve trabajando el tema del cólera en 1886, hay una nota hablando del tema de las navidades y se celebran muy parecida a la forma en que se celebran las fiestas patrias, como dato anecdótico. Aquí hay un punto que también me gustaría hacer en el primer párrafo, cuando dice allí, cuando escribe el santo y hable y hace mención de que la imagen tiene 3 flechas en el cuerpo. Sucede que la imagen actualmente tiene 5, que son flechas removibles. El punto es que ahí la duda uno tiene es si esas flechas eran 3 originalmente, eran 5 originalmente, o cuál es la razón de por qué tiene 3 flechas. Evidentemente en la descripción no hay una imagen, pero sí podemos dar a través de otra fuente aledaña, pues darle una explicación probable para poder explicar este pequeño misterio, o por lo menos esta pequeña problematización que voy a estar demostrando. Si ustedes observan en la imagen que tengo acá, en la imagen grande es una imagen del santo hoy en día. En la imagen de color sepia, a mano derecha, es una ilustración del San Sebastián que sale en la publicación de 1927 del libro de Muñoz Olave, del santuario San Sebastián. Y la que está en medio es no sé cómo se dice este asunto, como recuerdo, esta cartelita de recuerdo, más o menos que era coloreado a mano, más o menos de 1930, por ponerse una fecha. Si ustedes observan, las 2 primeras imágenes que son ilustraciones, aparte de la postura de la imagen, las flechas coinciden, el orden de las flechas. Si ven la imagen en la mano derecha de la imagen más actual, las flechas coinciden también. Una flecha en el brazo, una flecha arriba arriba del abdomen y una flecha cerca más o menos del codo. Pero sucede que las 2 flechas restantes, una en un costado bajo, abajo de la mano izquierda, o el brazo izquierdo, y otra en la pierna derecha, nos puede dar la teoría, y es como la hipótesis que yo por lo menos podría establecer, de que esas flechas no se ocupaban en esa época por la tradición del mantil, que es una especie de taparrabo ornamentado, que era muy común en el tema de los santos, de vestirlos con prendas de buena calidad, y que estas cambian cada cierto tiempo. Y de hecho, si observan las 2 imágenes, ambas imágenes tienen un mandril. Y de hecho, el mandril
rodeaba hasta, tiene un largo que rodeaba el tronco, dado que la imagen estaba pegada, al tronco de madera, o que hace alusión a la madera. Por ende, ahí la teoría que yo podría proponer es que el hecho de que usaba 3 flechas desde esa época, quizás del siglo XIX, no sé, pone en 1880, aunque no hay muchos antecedentes salvo este, que es como lo más antiguo, de que la gente tenía la costumbre de donar a la imagen estos mandriles, mandril para embellecer la imagen. Y eso hacía que evidentemente se guardaran 2 flechas, que era la que evidentemente evitaban, que podría haber impedido el poner esa prenda, y se mantuvo el uso de 3. Y eso evidentemente hubo un momento que esa tradición se pierde, ya más o menos a partir de los años 60, y vuelve a retornar el uso de las 5 flechas que posiblemente ha sido la original en el santo. En la iconografía religiosa hay muchas esculturas de Satán que se meten con 3 flechas, haciendo alusión al tema de los clavos de Cristo. Así que de ese punto tampoco no es incoherente la imagen con dicha prenda. Y de hecho, si podemos comprobar, aquí tenemos una muy buena imagen del interior del altar, previo al terremoto de 1979, y si ustedes ven la imagen que está más cerca, se ve la imagen del santo con dicha prenda. Posiblemente esta imagen no sea del 20, sino que sea de otras fechas, haciendo entender que la imagen todo el año lleva un tipo de prenda. Desgraciadamente, y ahí está el tema de la importancia de la valoración del patrimonio en general, y ser consciente de preservarlo, porque son testigos de elementos y tradiciones que con el tiempo se pierden y al perderse después se olvidan. La Iglesia, por varias razones, ha recibido muchos precedentes, recuerdos, y que por varias razones, despreocupación de la autoridad de la Iglesia de aquellas épocas, estoy hablando de edades posteriores, del 60 para adelante, hay mucho bien patrimonial muy valioso que se ha perdido. Y este, por ejemplo, es uno de los pocos que se han salvado. Aquí tenemos de estas prendas que son aquí tenemos ejemplo uno de color blanco de 1929 y otro de 1954. Curiosamente, en su revista sale que fue una donación o a modo de obsequio de Laura Saldívar de P, de una Laura S de Poblete, que posiblemente sea la misma persona, dado que eran provenientes de Talca. Hay unas otras más, pero estas son las que están en mucho mejor estado. Y claramente son testigos de esta tradición que hoy en día se ha perdido. Ahí también en la cultura popular, en este caso lo que es la iglesia popular, ocurren fenómenos de tradiciones que hace la gente por voluntad propia, que nacen, en el caso de esto, y que posteriormente mueren. Hay otras, por ejemplo, hoy en día que las mujeres para la novena visten de traje rojo, que fueron muy populares a partir de los años 60 y que en la actualidad ya están en decrecimiento y ya se está como perdiendo. Hablando a entender de esto, igual práctica, no sé, de sacrificio corporal, de ir caminando arrodillado hacia el altar, así, que algunos surgen y otros también se mantienen y otros evolucionan o se pierden, explicando esta evolución cultural de la idiosincrasia del yumbelino. Y más o menos un poquito para finalizar, aquí estaríamos hablando del tema de la importancia del patrimonio. Esto fue una propuesta de un amigo que tenía un cierto vínculo en la iglesia, que le hicimos a modo de experimento para el Día del Patrimonio Cultural, y que el párroco, que es el padre Bernardo, tiene muy buena disponibilidad de facilitar las instalaciones y las cosas disponibles, y hicimos una muestra de elementos litúrgicos previos al Concilio Vaticano II. Y ahí se ve, como pueden ver, hay distintos elementos litúrgicos de esa época, se ve una colección muy, muy completa, pero el tema de que anteriormente, y por descripciones de gente que nos comentaban, había más cosas antaño, que desgraciadamente se perdieron, fueron tomados por X razones. Y ahí está el tema, un poco la toma de conciencia que yo quiero tratar de dar
de la importancia de tener la valoración de las fotografías, por ejemplo, la gente que tenga fotografías antiguas, aunque sea la foto de una familia que se muestra afuera de una puerta, pero un historial es útil porque muestra, por ejemplo, el tipo de indumentaria, el tipo de clase social, las fotografías casuales que muestran edificios son tesoros, pero inigualables, porque describen, tomando en cuenta el drama de nuestras ciudades, que son constantemente terremotos cada 50 años y destruyen totalmente la ciudad y la alteran. Es en ese punto el toma de atención que yo trato siempre de dar de la preservación de las fuentes. Usted mismo como genealogista también, el tema de los documentos, lo que comentaba anteriormente de los documentos que hay en la iglesia, en Rummel, por ejemplo, que hay documentos de 1928, de datos de bautismo, de funciones, matrimonio, que son tesoros inigualables, imagino para los que buscan información sobre las distintas familias que vivían en Rummel, por lo menos en esa época. Y que desgraciadamente tengo mi sospecha que quizás hubieron anteriores, pero esas se perdieron quizás por la guerra a muerte, en un caso que fue la fase final de la guerra de independencia entre 1819 y 1923, y que aquí Rummel fue quemado varias veces entre los montoneros israelitas y mapuches. Los terremotos, los incendios también, las ratas, por ejemplo, también, que son los grandes enemigos de los archivistas, son elementos que están constantemente ahí amenazando y peligrando que esta fuente, la humedad también, destruya y se pierda. Yo creo que un poco por ahí voy yo, el tema de la conciencia de estos patrimonios, en este caso de libros, documentos, elementos de figura, imágenes, memoria oral también. Recuerdo una anciana también, son fuentes muy, muy preciables que en la historiografía son esenciales, son otra perspectiva que para las investigaciones a largas datas resultan muy, muy útiles. Más o menos esa es un poco la intencionalidad y como dice el título también, el tema, en las propuestas para el turismo cultural, que es como una foco y fortaleza que me puede fortalecer aún más todavía. Tiene para mi opinión, y viendo lo que he aprendido aquí en Nueva Zelanda, lo que he recorrido dentro de la isla norte, por lo menos, pensando un poco en las posibilidades, Rummel tiene muy fuerte elementos que permite potenciarse como un hito, como un centro cultural y patrimonial, en el sentido religioso, por ejemplo, con el caso de San Sebastián Rummel, que es un bien patrimonial de índole inmaterial, y que si se sabe hacer bien, se puede explotar mucho mejor. Y puede dar, inclusive ya no ser de fama solamente nacional, sino también ya americana, por ejemplo. Pues es una cosa que podría aspirar. Hay elementos que, a mi juicio, pueden ser explotados y pueden ser desarrollados, pero hay que hacer unas políticas a largo plazo y bien planificadas. Más o menos esas serían mis conclusiones. Thank you everybody for the listen. Gracias por escuchar y bueno, cualquier comentario y crítica y no sé, ojalá que la presentación haya sido de algo de utilidad. Evidentemente trataba de un poco de mostrar un poco lo que se trabaja en historiografía, en este caso más bien local, y quizás con las problematizaciones trataba yo a ver si de dar alguna idea. No sé si hay algún comentario o algo por el estilo. ¿Hay alguien o no? Bueno, por mi parte, Francisco, te agradezco la presentación, muy instructiva, muy interesante también como para valorar los temas de patrimonio y cómo se van armando las historias. El tema de las fuentes que tú mencionaste recurrentemente es algo que para nosotros es clave, digamos, si no, no hay nada. Y es una lata cuando uno encuentra... Las ratas son una gran enemiga. Claro, y una lata cuando uno encuentra el artículo y dice, wow, acá está la respuesta a todos mis males. ¿Y de dónde lo sacó? Entonces quedamos. Claro. ¿Pero y dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos verlo y saber si es real o no? Bueno, gajes del oficio. Está el tema, ellos pasan lo mismo. Por eso ponía el caso de Muñoz Lave, que es un muy buen ejemplo. Por eso también justificar el tema, cómo estaba desarrollada la historiografía chilena en esa época.
Por eso ponía en la broma el caso de Francisco Antonio Encina, un ejemplo que era muy bueno para jugar y criticar, y es muy entretenido de leerlo, pero de repente hay casos que también no se explica. Por eso hoy en día, por ejemplo, yo cuando trato de hacer una publicación o algo, tengo que necesariamente poner de dónde saco esa fuente. Y si esa fuente no es muy segura, explicar, contextualizar de que desgraciadamente es la situación así. Sí, absolutamente. Y lo curioso también es que la información, no, y lo curioso es que la información de repente cambia. Porque de repente una fuente dice una cosa, y de repente dice, no, aquí hay otra que dice otra cosa, y de repente esa otra tiene más validez que la anterior, que eso igual ocurre, y no muy pocas veces. No, nos pasa harto a nosotros. Me imagino, Nos pasa harto. me imagino. Oye, bueno, eso, yo quería agradecerte por la presentación, la encontré súper buena, muy instructiva, me gusta el tema, por ejemplo, en particular, permíteme unos minutitos, el tema del detalle, ¿no? Eso para mí es como Sí. relevante, me sentía como identificado ahí, ¿ah? El detalle, el comprender, no sé, pues si eran 5 o 3 flechas, ¿por qué? Que parece súper nimio, digamos, pero es la investigación, y además uno entiende ahí el cariño con el que se está haciendo el trabajo, porque no puede pasar por el lado nomás, simplemente un dato más sí, que puede ser interesante, pero no tan interesante, y no, al contrario, es importante, se va al detalle, se encuentra la explicación. Súper entretenido, además, la investigación. Yo creo que al final todos los pueblos son así entretenidos, hay que hincarle el diente nomás para ir encontrando cosas. Bueno, eso, no sé. Mira, yo voy a comentar un caso que me está pasando aquí en Tauranga, claro que como por tema del trabajo está trabajando en una paja, en China, y me he tenido oportunidad de espacio, en el casino puedo comer tranquilo y también puedo hacer algo. Y he ido a la biblioteca. Y ahí, mientras me está en el archivo, he empezado, claro, y de repente buscando temas, a ver si me surgió, por ejemplo, el tema de salubridad. Por ejemplo, el caso del tema de la gripe española, que tomo un tema de un país que no conozco, una ciudad que no conozco, mucho, el cortar el tiempo resulta útil, porque estoy recién ahora leyendo artículos en inglés de los que he logrado encontrar, y de repente surgió el tema, me surge una idea que me gustaría empezar a seguir más adelante. Una de esas puede ser esta tesis de doctorado, no sé. Por ejemplo, de esa gripe en particular, algunos artículos en que no se hablan, por ejemplo, de un alto deceso de las poblaciones maoríes, por ejemplo. Y dije, interesante, o sea, la población europea, de origen europeo, tuvo una particularidad y los maoríes tuvieron otra. Y de ahí, aquí pasaba con cómo era el tratar los maoríes en esa época. Y para Chile nos resulta interesante porque ahí puede ser un correlato en este mismo caso de la gripe española con lo que pasaba con las poblaciones mapuche. Con el mismo caso, la misma situación, y hacer un estudio de correlato. O sea, evidentemente de repente uno encuentra una cosa, nuevamente empieza de una manera y empieza, y esto también puede servir para acá, y así es como la magia de esto del tema de las investigaciones. Y una razón también que me ha mantenido bastante motivado, y gracias a la situación del COVID, a que sé que he sido uno de los pocos beneficiados en este desastre. Por el hecho que yo vine acá a Nueva Zelanda Working Holiday, creo que llegué a Nueva Zelanda el 25 de octubre del 2019, duran un año y ahora voy para los 2 años. Y como la AFP, en inmigración se ha visto obligado a extendernos, una de esas capas que terminan quedando acá. Pero ha sido igual lo fortito en un sentido, ha sido también lo cómico. Y eso también altera mucho como explicar el periódico este de Crash, de repente una casualidad, me encuentro con un dato que no tenía idea. Voy a hacer un ejemplo, que es otro buen ejemplo en el caso. Oh, genial. Oye, Álvaro tiene levantada la mano. ¿Quieres consultarle algo? Hola. Francisco? Hola. Aquí viene el fusilamiento. No. Hola. Pido disculpas porque acabo de llegar por razones de trabajo, me encontré con un taco y llegué recién y me puedo conectar recién ahora. Lo que pasa es que mi familia era Yumbel. Mi abuelo era Miguel Méndez Burgos, que era notario en Yumbel. Mi abuela, la señora Elisa Palacios, Córdoba, vivían ahí frente a la comisaría. Ahora en Keymarket eso. Y ese terreno de la comisaría se lo donó mi abuelo a Carabineros. O sea, ese terreno era de mi familia. Y bueno, mi abuela siempre decía que tenía un familiar que tenía cierta importancia,
que había sido alcalde de Los Ángeles, que era apellido Córdoba. Entonces, Córdoba, ya. sí, entonces revisé los alcaldes de Los Ángeles y no lo encontraba. Estaba Bernardo Higgins, salía alcalde, pero no aparecía ningún Córdoba, hasta que al final veo al fundador de Los Ángeles, que era Pedro Pascual Córdoba Figueroa Mier de Arce, que había sido el comandante del fuerte Yumbel, que escribió uno de los primeros libros de historia de Chile. Él era maestre de campo y es un personaje bastante interesante. Escribió el libro de historia. Lo interesante de esto es que su libro lo escribió con los antecedentes oficiales del ejército, que después se perdieron. Entonces, lo único que quedó de esa información fue la información que él escribió en su libro, de historia de Chile, que siempre lo citan como Córdoba Figueroa. Entonces, estas familias Córdoba y Figueroa se partieron en Córdoba y Figueroa. Entonces, los Figueroa de Yumbel son de la misma familia, los Córdoba y los Figueroa. Y este caballero ¿Este tenía tipo de qué año más o menos? Esto, 1750 murió más o menos. Murió en 1750. 1750, más o menos, sí. Ah, Ese, ya, interesante. el comandante del ejército de Chile. Era comandante del ejército de Chile. Y fue comandante del fuerte de nacimiento. Era nieto de Alonso de Córdoba, uno de los gobernadores de Chile. No el amigo de Pedro Valdivia, sino que este llegó como soldado en 1605. Y está enterrado en Penco, el abuelo de él. Era pariente de la Quintrala. Entonces, un personaje muy interesante. Era el que tenía la estancia de Tomeco. La estancia de Tomeco era de él. Se la compró a los jesuitas antes de que, unos 20, 25 años antes que expulsaran a los jesuitas de Chile. Entonces, si buscan la historia de Yumbel, aparece la estancia Tomeco, ahí lo mencionan, a Pedro Pascual Córdoba Figueroa Mier de Arce. Entonces, ese es un personaje muy, muy interesante. No es porque sea medio pariente mío, pero es un personaje muy, muy interesante, que eso lo dejó mi abuela como, una, como un dato histórico a buscar. Entonces, en Yumbel tú tienes bastante cosas. Yumbel era una ciudad muy importante, era una fortificación desde el punto de vista militar. Tenía más soldados que Concepción, de hecho, en algunos años. O sea, tenía 800 soldados fácil. Concepción podía tener 400, 500 soldados en el siglo XVIII. Y Yumbel con nacimiento se da en el peso de la frontera con del Biobío en esos tiempos. Entonces, es una ciudad que tuvo mucha importancia, aparte del tema religioso, la gente lo asocia a San Sebastián, pero desde el punto de vista geoestratégico era muy importante. Era lo que cuidaba Chillán y cuidaba Concepción. ¿Mm? Entonces hay varias familias que están de muy antiguo ahí, eh, que hay bastantes personajes interesantes ahí. De hecho, hasta Yumbel decían que Bernardo Higgins había nacido ahí. ¿Eh? ¿Te acuerdas, Sí, no? hay un mito, sí, hay un mito. No sé si es Sí. el mito, puede ser como leyenda, básicamente, sí. Sí, lo que pasa es que probablemente nació en Pemuco, que era el fundo del abuelo. Entonces, Bernardo Higgins puede haber nacido en Pemuco, y Pemuco está relativamente cerca de Yumbel. Entonces, depende de cómo hayas puesto los límites en ese tiempo, probablemente era como más cercano a Yumbel que a Chillán. O sea, esa es la visión de la gente, o sea, está más cerca de acá que de allá. ¿Mm? Es que también es un punto como más bien político, porque evidentemente el decir de que es la cuna de Bernardo Higgins, que es un personaje muy, muy relevante, es como lo que pasa, siempre como critico el tema cuando ciertos personajes históricos, se tienden a usar demasiado por fines de presente. Siendo que era un ser humano, tenía su defecto y todo lo demás. En la parte de siempre he sido muy enemigo en eso. Pero, y que la verdad da lo mismo. Al final, el punto es que nació en Pemuco. Ese es el punto. Exactamente. Entonces ahí tiene bastante historia. Está, por ejemplo, este tren del ramal de Pemuco, también es un tema interesante, que lo tenía un personaje que era de Linares, que se llama Zenón Méndez. También, que también este caballero fue el que creó, el que construyó y administró el mercado del abasto de Linares. ¿Mm? Y bueno, hay
hay varias historias ahí que es de largo contar de esa zona muy antigua. Y la verdad que estoy de acuerdo con usted, tiene hay mucho potencial histórico, pero como que pasamos por el lado. Entonces, tú estás diciendo los caminos, que la carretera pasa un poquito más allá, tú pasas de largo y dices, para allá está Yumbel, pero no te detienes a dar una vuelta, a conocer el cementerio, por ejemplo, la iglesia. Es que yo te voy a hacer un ejemplo con lo que estoy viendo aquí en Nueva Zelanda. Sucede que aquí en Nueva Zelanda, por ejemplo en Tauranga, por el caso donde estoy viviendo ahora, bueno, Nueva Zelanda es un país joven, recién empezaron a colonizar los ingleses en 1940, tampoco no tiene mucho. Pero Tauranga tiene ciertos elementos, y como en esta etapa, segunda etapa que estoy viendo, dado que cuando estoy viviendo en Auckland, viví una etapa más como latino, vivía con el latino, ahora estoy viendo como un gringo, con extranjeros. Aquí donde estoy viendo no tengo nadie con que hablar español. Llego al punto que estoy hablando con el gato, hablando español, así como para tratar de mantener la lengua. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí con Tauranga? De a poquito he empezado a interesarme, a buscar cosas, y hay elementos arquitectónicos también, de patrimonio. Pero ¿qué pasa? Que yo paso al lado, los veo, porque no me dicen nada, porque no sé nada. Soy un extranjero. Evidentemente, cuando empiezo a revisar su fotografía antigua, mente más facilitada, ya he podido leer y eso, y ahí puedo hacer una correlación de su evolución, ya empezó a tener un significado distinto y una variación distinta. ¿Qué pasa con Yumbel? Hay cosas que si un kiwi, por ejemplo, viaja a Yumbel, solo va a ver el templo, va a ver unas casas y sería todo eso. No hay, y si yo lo llevo y le explico esto. Si mi inglés mejora, si todavía está en un nivel, me falta todavía mucho. Ni siquiera alcanzo para coquetear a alguien. O sea, a ese nivel todavía estoy muy mal. El punto es que si yo le explico su historia, la evaluación que ese kiwi puede tener al visitar Yumbel va a ser distinta. El punto es eso, es cómo uno puede mostrar esa información y que si una persona va, por eso está el tema de la historia secreta. Cada localidad cada localidad tiene un secreto, un caramelo interesante que el que sabe verlo la va a valorar y la va a encontrar interesante. Es más bien ese punto. Perfecto. Daniel Álvaro, que no se te quede atrás la historia del Chacal. Sí, el Chacal. No la escondas. La historia del Chacal, sí. Oye, no, lo que pasa es que yo ando buscando al papá de mi abuelo, entonces los caminos me llevan a Chacayal, al fondo de Chacayal, que está cerca de Los Ángeles. Entonces, mi amigo José Melo me dice que debe ser el Chacal de Chacayal. Porque había muchos casos, gente que andaba buscando Caballero Méndez, que andaba haciendo guaguas por ahí. Entonces, ahí por ejemplo tiene las cangrejeras. Ahí fue la batalla de las cangrejeras, Yumbel, sí. Cuando capturaron a Núñez de Pineda. Núñez de Pineda, sí. Parece que era Felipe Núñez de Pineda. Francisco Núñez. Álvaro. Claro. Francisco. Sí. El padre era Álvaro. Sí, el papá era Álvaro. Daniel tiene la mano levantada hace rato. Sí. Gracias. Francisco, me gustó su presentación. Yumbel siempre ha sido un lugar muy querido para estudiar, porque como centro de la frontera, la parte militar, pero también es uno de esos lugares que tiene su origen perdida, en el sentido que Yumbel es el nombre original del valle donde está Los Ángeles. El Rehue Mapuche de Los Ángeles era el Rehue Yumbel. Y ahí, cerca de Negrete, estaba el fuerte de Yumbel hasta 1617, cuando el gobernador finalmente lo sacó y lo puso donde está hoy en día, Yumbel. Pero nadie recuerda hoy día que donde está Yumbel ahora era de un rehue que se llama Poyocán, porque Poyocán ni siquiera siguió existiendo pasado 1620 porque llegó a esa parte de Tomeco. Entonces, Yumbel, ese sector ahí tiene tanto historia que nadie se recuerda ahora, que está completamente perdido. Y sería
genial, obviamente, también poder recordar esa parte de la historia o recuperarla, porque obviamente ahí existen títulos de tierra que nombran todos los cerros, los quebrados, los ríos en este sector, y se puede recuperar toda esa historia del siglo XVII y XVI también. Bueno, es que bueno, el tema es que ahí de repente, claro, hay, ¿cómo se podemos decir yo? Hay fuentes o costumbres que se pierden. Ahora me estaba haciendo recordar que, curiosamente, tampoco me puedo recordar, no me puedo recordar bien el nombre, de que antes que llegara a San Sebastián, el fuerte de Yumbel tenía un santo que curiosamente, tampoco me puedo acordar bien el nombre, creo que era Juan Carlos Borromeo, por un ejemplo, porque no me puedo acordar bien el nombre. Era el santo original que tenía, cada fuerte tenía un santo patrono. Estamos hablando antes de que llegara, cuando se fundó Yumbel, por ejemplo, en 1585. Creo que era Juan Carlos Borromeo. Estoy tratando acá en la fuente para recordar bien el nombre exacto. Ya. El punto pasa de que San Sebastián llega a Yumbel a raíz tras la revuelta mapuche de 1655. O sea, llegan varios años después. Originalmente la imagen estaba, por lo que se dice, en Chillán. Y que el santo, al ser descubierto en Yumbel, y que ahí está el tema de los mitos, el de la yunta de bueyes, que hay una leyenda de que la gente de Chillán quería que el santo volviera a su ciudad de origen, y se habla de que hubieron, no sé, 20, 40 yuntas de bueyes tratando de tirar la imagen, que no es muy grande tampoco, una cosa así. Y la imagen, y no se movía la yunta, no se movía, y al final se dieron una yunta de bueyes para poder regresarlas al pueblo, y ahí está el tema del niño que siempre aparece, un niño de 12 años, agarra la imagen, no sé si era muy pesada. Hay una descripción de un periódico, que se llama El Correo Sur, de un accidente en el templo, por ahí en 1865, que la imagen se ve acá, y habla que la imagen es un poco pesada, no es tan liviana. Pero el punto es que el niño toma una imagen y la deja al santo. Curiosamente, este tipo de leyendas se repiten en varias partes. En Rere, por ejemplo, está en la misma historia, pero con las campanas de Rere, con las famosas campanas de oro de Rere. ¿Qué es lo que, hermano, que por ver el tema con el santo Juan Carlos Borromeo? No puedo acordar el nombre. Pero el punto es que, y por lo que me pasa, ¿por qué no me puedo acordar? Porque al final habían dos santos en el fuerte, pero uno empezó a ganar mayor protagonismo, al punto de que el otro empezó a perder, hasta el punto que prácticamente quedó olvidado. Porque si yo no lo digo, nadie tiene idea de eso tampoco. La historia del santo yo lo he visto en documentos de 1655, porque cuando destruyeron el fuerte de Buena Esperanza, los indígenas sacaron un santo y lo tiraron en un río, y después otro indígena lo encontró y lo llevó de vuelta a Concepción como diciendo, mira, aquí encontré el santo perdido del fuerte. Y ese es el santo que después pusieron en el fuerte de Yumbel cuando lo recuperaron unos 5 años después. Pero todos los testimonios del niño que lo encontró y que lo llevó a Concepción está todo documentado como 1 año después de los hechos, como en el siglo XVII. Pero que siguen cambiando la historia después del siglo es completamente normal que Sí, modifique con el tiempo. pasa. Además que, por ejemplo, ahí está el tema de la cultura popular. Hay que recordar que en Chile, por ejemplo, un antecedente, en el censo de 1907, solamente el 40% de la población sabía leer y escribir. En 1907, el 40%. Eso nos da a entender que antes la brecha era mucho más mayor. Por ende, muchos de estos relatos se hacían a través de relatos orales. Y además hay una parte de la cultura mestiza, porque, como diría Gabriel Salazar, en el sentido de que la cultura mapuche es una cultura de oralidad. Ellos son muy grandes oradores, forman mucho entre su idiosincrasia. Y eso a la larga también se terminó heredando a la cultura mestiza chilena, lo que se forma de este amalgama entre la cultura española y la cultura aborigen. Y eso también que generan todos estos tipos de relatos, de historias, de cuentos que la gente empieza un poco para explicar ciertos acontecimientos, hechos, y eso evidentemente termina un poco divirtiéndose. Uno también, realmente la vida diaria tiende a divertir ciertas cosas, le agrega un poquito más de color para que no quede tan monótono. Y eso es muy común en todo ser humano en ese sentido.
No sé si algo más. ¿Puedo decir algo yo? ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Sí, Que perfecto. muy interesante tu charla, y lo más interesante es que pusiste muestras textiles. El mandril, que dentro de la cultura chilena, esos son testimonios que representan a la gente. Si tú vas a los distintos, por lo menos dentro de la cultura mapuche está la faja, como la que usa el hombre, ya sea la mujer. Y eso lo identifica a cada uno, como si está casada, si está soltera, o también los textiles andinos demuestran sus cosas, los rituales o las cosas que hacían a diario. Entonces, al mostrar eso, me muestra cómo la gente hace los vestidos, como tú dices, sin ningún costo. Las mujeres los preparaban. Incluso si tú ves como los programas chilenos, todavía muestran en algunas partes de Chiloé cómo las señoras le hacen ropa a los santos. Y eso es muy interesante, porque mezclan, es como un mestizaje lo que dices tú. Y es interesante porque las señoras se juntan y ahí está la cultura. Entonces es interesante cuando muestran cosas textiles, porque al final es lo que nos refleja como cultura. Y eso a mí me gusta mucho porque No se puede comentar, pero no. ¿Ah? No, te doy un pequeño comentario, es que me llama la atención un dato que tú mencionas, que ahora me viste el tema, tú hablas de cuál será tu tema tiene un significado. Y claro, igual me quedas con la, no con la duda, sí con la inquietud, pues bien interesante, pero tener un apoyo de un antropólogo, para ver en qué sentido si se apoya el tema de que el mandril no sea un elemento de índole, a ver, ¿cómo decirlo? El fenómeno que se llama no es tanta utilización, sino que el fenómeno de, no puedo poner el nombre técnico, como el mestizaje, que puede ser que el mandril sea un ejemplo de ese proceso, porque hay en América, por ejemplo, América Latina, hay hartos elementos de mezcla. Hay unos bien exagerados, no sé, puede ser el caso del culto que tienen algunos campesinos en México sobre la Santa Muerte, por un ejemplo, que es una mezcla entre la cultura mexica y la cultura cristiana católica, que es un sincretismo cultural, ahí está la palabra. Por eso, claro, lo que tú me acabas de decir, lo encontré bastante interesante, claro, fue una tradición previa, evidentemente, en el caso particular de Yumbel, el de Santos, es en qué momento surge la tradición. Porque dentro de los archivos que he logrado revisar, no recuerdo haber leído algo que haga mención de la esencia de esta prenda. Y de hecho, claro, esta fuente de este cronista de 1604 es como la más antigua de la que yo puedo recordar, y puedo dar una cierta como fe, que si bien no funciona, el tema de la fe se da un indicio, ese es el punto, da un indicio que dice, sí, posiblemente esto ya estaba ya de antes. Pero lo que acaba de decir es muy interesante, la verdad, es muy, muy, muy interesante. Sí, pues mira, supongámoslo, yo he hecho estudios sobre las fajas mapuche, y las fajas mapuches tienen, las que se ponen las mujeres, tienen dibujos como las mujeres teniendo a su bebé. Si tú buscas, o también te pueden distinguir si tú estás soltera o estás casada. Entonces son costumbres que te van mostrando situaciones también. Sumamos y después, ahora me voy a otro pueblo, se llama en los incas, sale cuando, ¿cómo se llama el que lo amarraron con los caballos? Está en un dibujo textil a un inca que los españoles lo amarraron con los 4 caballos. ¿Cómo se llamaba ese? Se me olvidó. Atahualpa. Sí, Atahualpa. Eso también está en un dibujo textil, también lo dibujaron. Entonces eso es importante porque acá lo descuartizaron. Sí. Sí. Es que era un el que fue descuartizado de esa forma fue Tupac Amaru. Tupac Amaru. Entonces, y es un siglo después de la conquista. Él es un descendiente de los incas que se rebeló 100 años después de la conquista. Claro, Amaru. y eso está en un dibujo textil. Lo dibujaron. Eso está. Las mujeres lo dibujaron a los hombres. Entonces es interesante que puedan mostrar, porque muchas veces lo textil lo dejan un poquito de lado, pero es súper importante, porque si tienen la oportunidad de ir al Museo Precolombino o al Museo de la Universidad de Chile, que está abajo en el GAM, tienen muestras textiles también religiosas, con lo que va aprendiendo la gente.
Así que muchas gracias por tu charla, la encontré muy interesante. Gracias por tu comentario. Oye, No sé si hay más. sí, Francisco, hay una consulta de alguien, no sé cuál es el nombre, pues sale como el nombre del teléfono. Dice, ¿existen en Yumbel archivos de comienzo del siglo XVII? ¿Sabes algo al respecto? Porque está buscando... Sí, del siglo XVII. Siglo XVII. Ese es Sebastián Lima, ¿no? Puede ser. Personalmente no he encontrado, o sea, ¿Lo perdimos? No veo Francisco. Lo perdimos. Lo perdimos. Lo que hay de Yumbel empieza en 1750, lo que hay en el archivo hoy en día. Lo que es previa de 1750 hay que buscar en el Archivo Nacional, en Reaudiencia, Capitanía General, porque ahí son las apelaciones de los casos judiciales que llegan allá. Pero desde 1750 hay judicial de Yumbel, notarial de Yumbel y algunos documentos de la parroquia de Yumbel. Y también hay del ejército desde 1760 para adelante. Claro. Terremoto, me imagino. Ahí está el quiebre. Sí, sí, el terremoto de 1751. el que fue un problema de conexión en el océano o algo por ahí, extraterrestre. Claro, no, sí los hay, pero yo personalmente, de hecho, he visto como documento, me acuerdo uno de la época 1750, unos documentos que un colega, Helmut Otto, estuvo en la municipalidad. Que no hice un poquito de práctica de paligrafía porque es un poco más complejo, aunque no tanto, porque el problema es que en mi caso con la del siglo XVII no me atrevo a meterme mucho porque el tema lingüístico y la paleografía de los documentos tengo problemas porque no tengo ese tipo de conocimiento. Y el del siglo XIX es un poco más sencillo porque la forma de hablar es muy parecida a la actual, en ese sentido. Pero sí los deben haber. No sé si... Bueno, no sé si alguien más tiene un último comentario, yo creo que ya, ¿cierto? O no te habíamos contado, Francisco, pero en general nos quedamos 5 horas. No creo que sea inconveniente, ¿no? No. Motivado. Broma. Oye, si alguien quiere hacer un comentario o consultarle a Francisco, este es el momento. Oye, agregar un tema ahí, un detalle con los parroquiales de Yumbel, que en el caso de los matrimonios, el cura anotaba, se casó Cristian con Mariela y sería todo. Fueron felices para siempre. Hay un periodo bastante largo en que el cura solo anotaba eso y no ni un dato más. Y la diferencia con las informaciones matrimoniales, también hay una distancia, hay periodos en que no habían, entonces es difícil encontrar toda la información. O sea, realmente no tener muchos antepasados por Yumbel, eso no estás diciendo, José. Exactamente. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, porque cuesta pillar ese dato, y claro, las informaciones matrimoniales, no recuerdo, creo que parten en 1790, si no mal recuerdo, pero los anteriores, y hay un lapso también como posterior a 1820 parece, hasta 1870, en que los matrimonios también dice, se casó Juan y María y fueron felices para siempre, y nada más. Pero sí, y hay una parte en que no hay matrimonio, sino hasta la información matrimonial solamente. Yo me acuerdo cuando estuve revisando el archivo que había en la parroquia, cuando buscaba el tema de la fecha de este texto del Imántico, que no me acuerdo bien, el José Santos Vega, claro, ahí hace mención que era hijo de, le da un poco de información, hijo de tal fulano, hijo de tal fulano, nació a tal mes,
y sería todo. Y el caso de las defunciones simplemente sea que la persona murió tanto, y que con suerte también te da la edad, y a veces no. O sea, claro, es distinto al registro civil que da, como tenía una plantilla más o menos clara, entregaba mucho más datos, que es mucho más fructífero en el tema de corroborar datos. Y tú lo mencionas mejor de este caso. Nos perdió otra vez. ¿Qué hora en Chile ahora? Aquí son las 12:35. Allá serán las 8:35 p.m. PM. 8:35. Sí, están de noche ya. Sí. De ayer para ti, pues, tú estás en mañana. No, yo Estás estoy en en el el futuro. futuro. Ah, tú estás en el futuro. Estamos hablando con alguien del futuro. Excelente. Es lo mejor de todo. Yo creo que la mejor cosa cuando uno tiene que entregar trabajo, tiene un día extra. Es lo mejor de todo estar aquí en Nueva Zelanda. Pero llevas Sí, un a día las más de 3 yo me vida. acuerdo que tenía Llevas un día más de vida, así que también es un problema. Pero es relativo, como dice, es relativo. Ya, yo creo igual, gracias por la invitación, fue muy entretenido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo. Aparentemente no. No hay más No, preguntas. no, pero de todo, no, gracias por la invitación. Como digo, fue muy, muy entretenido. Igual fue fructífero, un poco de conversación entre distintas áreas de interés y no, cualquier cosa igual, más adelante se puede, dentro de lo que yo me puedo desempeñar y puedo hacer igual, gracias. No, gracias a ti, Nosotros te damos las Francisco. gracias, Francisco, por haber participado con nosotros y habernos contado un poco sobre tu trabajo y algo de lo que ya has estudiado, que es la zona de Yumbel, que yo creo que como hemos conversado, muchos tenemos ancestros ahí. Entonces, cada parte y trocito de historia que uno vaya conociendo, al final nos aporta un poco también a descubrir nuestra propia historia. En una ciudad que en su tiempo fue bastante importante y que, claro, tiene episodios perdidos que de alguna forma tú lo has ido como redescubriendo, Daniel también, y bueno, todos los que hacemos búsqueda en esa zona, al final vamos tratando de abrir un nuevo capítulo de lo que fue la historia de Yumbel y de sus habitantes principalmente, que en este caso a nosotros lo que nos interesa, la familia. Así que de parte de la genealogía, nuestro equipo, muy agradecido de tu participación y por haber darnos esta tremenda charla. Se nos fue, lo perdimos. Bueno, pero gracias, Francisco. Algo te escuchó, se llevó la mitad de tu gracia. Algo me escuchó. Sí. Bueno, ¿nos despedimos entonces? Sí, pues estamos Okay. entonces. Voy, que estén súper bien. Igual ustedes. Chao. Chao, chicos. Chao, Chao a todos. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Muy buena la charla, gracias. Chao. Vale, chao, Chao, chao. Muchas Cuídense. gracias. Chao, chao. 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 Chao.